Y que son historias que también son nuestras, no solo porque las vamos a escuchar y un poco nos vamos a apropiar de esas vivencias, sino porque seguramente de esta historia habrá un montón de otras diferentes réplicas a lo largo y ancho del país. Vamos a conocer la historia de Laura y Marcelo y también la historia de sus hijos, de Lucas y Bruno. Antes de saludarlos, este espacio de historias de vida, desde ya lo que busca es escuchar, sacar aprendizajes, conmovernos y también reírnos, porque en el caso de hoy además es una historia con mucho camino recorrido y por recorrer. Vamos a conocerlos primero en este informe. En el año 2000, Laura y Marcelo se fueron del país para asentarse en los Estados Unidos. Allí vivieron el sueño americano. Compraron una casa, abrieron una empresa y formaron una familia. Una vida llena de comodidades y éxito laboral es algo con lo que muchos sueñan, y ellos lo tenían. Pero una tragedia haría que decidieran dejarlo todo para embarcarse en un viaje por toda América. Un viaje que tenía un objetivo: llegar a Uruguay, para volver a vivir junto a su familia. Y aquí están con nosotros, llegados desde Paysandú, y es un placer recibir a Marcelo Silva, Laura Grassi y los pequeños Lucas y Bruno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Gracias por la bienvenida y el acogimiento. Los agradecidos somos nosotros, Marcelo. Preguntar primero, ¿qué los llevó a querer compartir esta historia que vivieron en los últimos 2 años? Y bueno, fue lo que hicimos en los últimos 2 años, compartir mucho. Y estábamos ávidos de compartir en Uruguay, y la verdad no habíamos tenido mucho tiempo de interiorizarnos de dónde promocionarnos o dónde expresarnos, hablar y contar la historia, porque estábamos ocupados en otras cosas. Sin duda. Y los miramos en las mañanas, entonces leímos el mensaje si quieren compartir su historia, y Laura les mandó un Estamos mensaje. muy agradecidos, porque además es la primera de varias historias que nos han llegado de parte de la teleaudiencia y que vamos a ir de a poquito recogiendo y vehiculizando en nuestro programa. Pero vayamos al origen de esta historia. Ambos son sanduceros. ¿Sí? Y un buen día, ¿qué los llevó a decir, bueno, vamos a apostar por consolidar un proyecto fuera de Uruguay? En realidad nos conocimos en Estados Unidos. Ah, se conocieron en Estados Unidos. Somos de Paysandú y los no dos te digo que los uruguayos achicamos el mundo, ¿eh? emigramos por separados, pero En Atlanta, en Georgia. Nos conocimos en Atlanta, Georgia, y ¿Cómo se conocieron? Ya que estamos, porque uno podría decir, Paysandú, y bueno, un baile de campaña. el problema es que Salto de carnaval. el tema es que en los años 2000 emigró mucha gente, y Sin Paysandú no fue una excepción, y todos emigrábamos a una zona y estábamos medio juntos y sabíamos. Era un mini Paysandú. Llegaban en aviones Atlanta. con sanduceros, entonces los recibíamos, los Era hospedábamos. un little Paysandú instalado Sí, en... tal cual, era un barrio casi entero de De sanduceros. Después, claro, uno se va separando, conoce mucha gente y cada uno toma su camino. Pero ¿Cómo era la vida de ustedes allí? creo que bastante normal, diría. La locura del trabajo todo el día, los nenes a la escuela. Teníamos una vida cómoda. Es un estado que se ha caracterizado en otros tiempos por ser un estado muy duro, con afrodescendientes, con inmigración, cualquier tipo. ¿Cómo fue para ustedes? Creo que ahí aprendimos la palabra discriminación, lo que realmente significaba. Atlanta fue históricamente segregacionista, muy fuertemente. Muy. Todo el estado de Georgia. Sí, claro. Sí, bueno, es la cuna del Ku Klux Klan y todo eso, pero sí, ahí sentimos un poquito. ¿En qué cosas la sentían? En el diario. Uno, por más que hable muy bien inglés, siempre tiene su acento. Por supuesto. Han pasado años y seguimos teniendo el acento. Y creo que se nota. Pero es también un tema de educación, creo yo. Claro. Uno, cuando se maneja con gente que tiene cierto nivel de educación, que ha viajado. Allá, por ejemplo, hablamos español o somos mexicanos. No existe otro país que hable. Y Uruguay prácticamente casi no se conoce.
Claro, bueno, pudieron de alguna manera insertarse allí en esa comunidad con una empresa de jardinería, paisajismo, y bueno, todo, digamos, venía muy bien, un proyecto que se venía consolidando, y bueno, llegó el pequeño Lucas. Llegó, fue una historia también, él es gemelo, ahí fue que, bueno, tuvimos muchos problemas con el embarazo. Nació 3 meses antes, pesó 1 kilo, y aquí lo ven, no se nota mucho. Y su hermano gemelo solo vivió 10 días, así que eso como que nos pegó bastante fuerte, el estar solos también, porque uno no tiene familia. En sí los amigos se vuelven un poco la familia y el punto de apoyo. Claro, pero bueno, si vos me decías de esa pequeña comunidad, la contención que te brinda el familiar directo, a distancia nunca va a ser igual que ese abrazo que uno espera en esos momentos. No es la misma, y aparte, por motivo de los problemas del embarazo, tuvimos que viajar y nos refirieron a Filadelfia, a un hospital, a una universidad. Y bueno, nos llevó 2 meses. Por suerte tenía mi hermano allá y un amigo, y se encargaron del negocio y salían de trabajar y mantenían mi pequeña empresa, y eso nunca lo voy a pagar con nada. Sin duda. Eso fue el soporte, porque cuando aparece la historia hubiera cambiado. Ni que hablar. Pero para mí lo importante era la familia, y siempre lo fue y lo va a seguir siendo. Entonces dejé todo para salvar el embarazo. Bien, y el esfuerzo valió la pena, porque lo importante es la vida digna, dure lo que dure. Y bueno, por 10 días pequeño conoció a padres amorosos que lo cuidaron, que digamos le brindaron la contención por ese poco tiempo, y va a estar siempre con ustedes, Claro. desde otro lugar, pero siempre con ustedes. Pero eso decías que los movilizó a punto tal también de replantearse ese sueño, ese estatus de cierto confort al que a veces todos en algún momento terminamos anhelando, y decir, bueno, iniciar una búsqueda también, otro tipo de búsqueda en familia. Sí, es un antes y un después. Claro. Después de una tragedia, creo que no solo una pérdida de un hijo, sino hay otras tragedias que uno dice, se empieza a replantear prioridades y se replantea la vida de otra forma. Uno se da cuenta que la vida es frágil, una sola, y hay que vivirla. Todo puede cambiar en un minuto, y vos decís, bueno, vale la pena tener todo y no disfrutarlo, o a veces no hay tiempo de disfrutar y por tener todo. Mirá cómo es todo, ¿no? Desde nuestra mirada humana y terrenal, por supuesto, siempre vamos a pensar en la pérdida de un ser querido, más un hijo, como una tragedia. Y ¿cómo se llama el pequeño que no está pero está? Mateo. Bueno, Mateo vino a dejar una enseñanza, efectivamente. Sí. En su paso por este plano vino a dejar una enseñanza. Tal cual. ¿Cuál fue la enseñanza que vino a dejar Mateo? Que lo importante es esto, la familia, las personas. Estar unidos. Disfrutar la vida. Bien. Y allá se vive de otra forma. A ver. Se puede trabajar bien, se puede generar mucho dinero, un capital, vivir cómodo, un estatus, pero el concepto familia casi no existe en la cultura americana. Entonces, no como sí, nosotros no como concebimos. nosotros. Entonces, Claro. cuando vos me decías, ¿cómo? Bueno, nosotros vivimos unos meses dentro de la comunidad uruguaya, y después por temas trabajo nos movimos de ciudad alrededor de Atlanta, pero del lado norte estábamos más solos. Ahí fue que compramos la casa y nos dimos cuenta que así era como tenía que ser. Claro. Porque dentro de la comunidad nos distraíamos. Sí, vivíamos un poco más al estilo uruguayo. Sí, pero era como una ilusión. Desentonábamos con el resto, con la vecindad, claro, con el resto de la comunidad. Entonces, tampoco nos creíamos americanos, pero manteníamos la tradición uruguaya en casa. Bueno, y pero en todos lados que podíamos lo compartíamos con los vecinos, con amigos americanos o amigos. Claro. Viste que también que en esa cuestión de usar los gentilicios asociados a nacionalidades, nosotros ellos se dice, americanos a los estadounidenses, y Bueno, americanos, sí, claro. Sí, americanos somos todos. Bueno. Entonces, ustedes sí son americanos, pero americanos con propiedad, porque emprendieron un viaje que les llevó 2 años. Y fue bueno a partir de esta experiencia,
que sin duda fue dolorosa, pero de la cual ustedes decidieron hacer. Mira, por ejemplo esa foto. ¿Qué es Bruno? Bruno. Bruno, ¿dónde estaba Bruno? Contame ahí vos, ¿dónde estaba Batman en esa foto? Oh, No recuerdo. ¿No recordás? Teotihuacán. Teotihuacán. Lo pasa es difícil de pronunciar, Bruno. Yo no entiendo. A ver, de los lugares por los que anduvieron, Bruno y Lucas, ¿qué lugares son los que más les gustaron? Que les gustaría un día volver incluso. A mí Maderas, Maderas. ¿Dónde es Maderas? Nicaragua. Es En una Nicaragua. Una playa. ¿Qué había en esa playa? playa. Aprendiste a surfear. Ah, pero ¡epa! Muchas ¿Te subiste a la tabla ahí? Muchas Sí, rocas. Es muy, muy bueno. popular entre los surfistas, es el paraíso. Seguro. Súper tranquila. Maderas en Nicaragua. Maderas en Nicaragua. Mirá, y ahí aprendimos a surfar. ¿Y vos, Bruno? México. México. Muy curioso. ¿Qué te gustó de México? Toda la parte histórica de México. ¿Qué te gustó? México. La parte cuando aprendí a nadar. ¿Aprendiste a nadar también? ¿En qué playa, te acordás? En una piscina. En una piscina. Ah, bueno, bien. Qué preciosa playa, pero... Cancún. Mirá, pero mirá la cantidad de... Claro, como para elegir una aventura. Mirá Esto es Guatemala. recorrido fotográfico. Contame un poco sobre este álbum que estamos viendo. Ahí estamos dentro de un volcán. El volcán está inactivo, o sea, tiene un pequeño lago. ¿En Guatemala fue? Eso es El Salvador. El Salvador. Ahí ya estamos en Nicaragua. Nicaragua. Pero ese volcán tiene un parque adentro y tú puedes Ahí está acampar. una escuelita dentro del volcán. Y ustedes, no, me parece increíble, ¿vivían en la camioneta, digamos, vivían donde se desplazaban, iban acampando? ¿Cómo era? Sí. Tenemos una carpa encima de la camioneta, se arma encima de la camioneta y bueno, esa era nuestra casa. Claro. Nos tocó esa plaza que está ahí, Sí. nos tocó abrir la carpa una noche porque el pueblo nos decía que no había problema, ahí nadie te va a molestar, nadie. ¿Dónde era esto? Un vecino, eso es Colombia, es en Cauca, Silvia, plena área De la FARC. de conflicto de la FARC, de Estuvimos un mes ahí. tierra ¿Qué te de, parece? de narcos, pero fue muy no- tranquilo, claro. tuvimos un mes ahí, Sí, no nos estás en el sentimos... medio de la selva. Sí, hay selva, pero muchas montañas. No, pues digo por cómo rodea el Bueno, el- la el vegetación paisaje. allá Claro. parece selva en todos lados. ¿Cómo se las ingeniaron para subsistir en esos años? Bueno, en esa placita nos vio vender artesanías, alfajores, café, ellos les gusta mucho el café. Claro, preparado, así que preparaban Hecho por nosotros, Preparábamos. preparábamos. y ofrecían. En Y- realidad era para abrirnos a la comunidad, porque en realidad lo que querían era ayudarnos y les interesaba bien poco lo que vendíamos, más les gustaban las historias. Sí, Entonces, muchas veces como que- venían a colaborar y no a comprarte el producto en sí, Claro. sino Colombia con el es muy hecho de... particular en ese sentido. Bueno, porque- es que es un poco lo que estamos haciendo aquí en Montevideo, Uruguay, enriquecernos con las historias. Aquí estamos viendo, aparte, una preciosa producción fotográfica, 2 años de recorrida. ¿Cuántos países? 15. 15 países. Eso 15 fue lo países. único que planeamos de nuestro viaje, que fue la salida de Estados Unidos. Como podrá ver en el mapa está una línea negra, sale de Atlanta. Recorrimos unos 15 fuimos- parques nacionales en Estados Unidos. La primera parada fue Montevideo, Minnesota. Ah, sí, he Es un escuchado y pueblo- leído mucho sobre Montevideo. Hay mucha historia de eso y queríamos llegar ahí, nos quedaba en el camino y nos sorprendieron. Con Busto Artigas Oh, sí, incluido. tienen un museo y ahí viajábamos Claro. con Bailey, nuestra perra ovejera alemán. Espectacular. Y bueno, Lo que luego- fue el único robo que tuvimos en el viaje fue la perra que Nos nos robaron. robaron en Ah, Washington. Qué tremendo. Bueno, Pero en Montevideo nos sorprendió, estuvimos compartiendo con una familia, una persona que también es como el encargado del vínculo cultural entre Uruguay y Montevideo, Uruguay. Minnesota. Entonces él nos decía que los hijos estudian candombe, están muy espectacular. envueltos en la cultura uruguaya. ahora ustedes cuando salieron de allá, ¿salieron con destino? En realidad, bueno, nosotros vendimos todo. No, claro, pero dijeron, Y dijimos, bueno, veamos qué lugar nos dice acá se pueden quedar. porque mirá cómo pega la vuelta el asunto, ¿no?
una película que, si mal no recuerdo, la memoria me puede llegar a traicionar, creo que es el Mago de Oz, que dice home is where the heart is, es decir, el hogar es donde llevamos el corazón. Y el hogar es donde ustedes, cada parada en aquella plaza, en una playa, en esa comunidad que ustedes mostraban en medio de la selva, eso era hogar. Eso era hogar. Sin embargo, nosotros decimos, el hogar es donde nos estacionamos. donde nos estacionamos. Todos nos y ahora, preguntaban, ¿dónde viven? Aquí. Aquí. Claro, Hoy pero estamos aquí, hoy ahora vivimos el aquí. hogar es nuevamente el hogar. ¿Cómo los recibió Paysandú? Y cómo se sienten los cuatro de estar aquí en Paysandú. ¿Ustedes, chicos? ¿Les gusta? Sí. ¿Sí? Ellos querían llegar a Uruguay. Bien. Nosotros estábamos, bueno, el tema de salimos, pasamos a Colombia y ahí como que estábamos en América del Sur y como que Era. Uruguay nos tiraba. Sí, Nosotros- claro. A un paso. Te iba arrastrando. Claro, y ya la familia se puso a poner nerviosa. Y sí. Y cuando llegamos nos faltan miles de kilómetros todavía. Y bueno, llegó un momento que dijimos, no aguantamos más. Y bueno. Les habíamos dicho que llegábamos cerca de fin de año, 2017, Seguro. para Navidad y Año Nuevo. Y no llegaron aguantamos, antes, no llegaron aguantamos, antes. no. ¿No descartan en algún momento levantar campamento y salir a la aventura nuevamente? Ya. Sí. Ayer cuando veníamos rumbo a Montevideo manejando... Es como que la era ruta como- te empieza a invitar, ¿no? Para mí, que soy muy estructurado y tengo que reconocerlo. y ¿Estructurado? ¿2 años, 15 esta- países? esto- Yo quiero ser estructurado, Marcelo. Bueno, gracias. una de las Te historias- paso la receta. Habla con Laura, ella fue la que me convenció y me... En familia me todos, impulsó. en familia todo se puede. Entonces puse en eso la balanza y dije, ¿por qué no? Porque todos me dicen, ¿y cómo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque estamos para hacer camino. Sí. Y ustedes, bueno, tienen material para seguir haciendo camino y como se dice popularmente, para un libro, para una película, pero sobre todo para generar un montón de charlas como la que tuvimos la inmensa suerte. Yo les quiero agradecer muchísimo en nombre del programa la voluntad de contarnos esta historia, de compartirla, de haber venido desde tan lejos, ya ni de Paysandú, de Atlanta, Georgia, a hacer este recorrido para llegar hoy aquí a un estudio de televisión en Montevideo a compartir la historia. Así que Marcelo, Laura, Lucas, Bruno, muchísimas gracias y a seguir viajando y a seguir haciendo camino. Gracias a ustedes. Uno es de cada lugar donde construye sus historias. Exactamente. Muchísimas gracias. No, Los gracias a despedimos con un fuerte aplauso.